Ingeniera Claudia Retamosa, buenas tardes. Gracias por permitirme presentar mi monografía, que se titula Metodología práctica para el seguimiento digital del avance en obras viales urbanas y rurales en Colombia. Mi director de monografía es el ingeniero Carlos Fernando Rivera Peña. El control del avance físico en una obra vial es fundamental, ya que esto nos permite verificar las cantidades ejecutadas, dando cumplimiento técnico y soporte documental para nuestras actas de cobro a la entidad, que ya podría ser la ANI, el INVIAS, el IDU o otra entidad del gremio a la cual tenga que yo entregarle mis soportes y el acta para el pago de las mismas. Sin embargo, con la experiencia que he tenido en obra, ¿cierto? He encontrado que aún persisten los métodos manuales de recolección de esos datos. El llenado de formularios a mano eh, genera retrasos en la toma de decisiones que nosotros como ingenieros tenemos que hacer en obras. Evidentemente estos formularios que se realizan manualmente demoran, ¿cierto? El proceso sobre el cual yo debo hacer un control, ¿cierto? Y una vigilancia y el respectivo documento soporte para mis actas. Entonces es importante que la digitalización se dé en el registro de obra y que obviamente sea una oportunidad para mejorar la eficiencia, la trazabilidad y también, de alguna forma, la transparencia eh, en el dato de obra. Tenemos que utilizar herramientas asequibles que permitan capturar esto en tiempo real y que nos permitan consolidar de forma ordenada para todos los actores del proyecto la información que requerimos. Mm, Debido a esto, el problema radica en hacer seguimiento al avance físico teniendo una toma de datos manual, ya que estos registros manuales no son estandarizados, no llevan una correlación con la fotografía en algunos momentos y no tienen una clasificación tan técnica. Entonces hay riesgo de inconsistencias en lo contractual, que sería grave para nosotros porque pues somos los que supervisamos esta toma de datos y de igual forma eso se traduce en una deficiencia administrativa porque nos tomamos más tiempo, porque no logramos consolidar la información de manera más ágil, oportuna y veraz. Entonces eso obviamente redunda en problemas eh, de soporte, ¿cierto? Y de consolidación de esa información para poderla entregar de manera debida a la interventoría. La ausencia de herramientas digitales también es un problema, ya que existen en el mercado eh, software especializado ERP, pero su costo no hace posible que muchas empresas del sector puedan acceder a ellos. Y muchas veces la capacitación también es un problema. Y digamos que de alguna forma la cultura de los empleados también podría generar problemas para poder abrazar estos sistemas y que nos permitan ser más eficientes en obra. Eh, Esto obviamente dificulta la verificación oportuna del avance constructivo para todos, tanto para el constructor como para la interventoría, como para las entidades que nos contratan. De allí, eh, eh,
he tenido la experiencia de trabajar para proyectos donde se cuenta con este software. Por ejemplo, Arcosoft, por ejemplo, 5RP, son software que simplifican la gestión, ofrecen herramientas para las fases para casi todas las fases del ciclo de vida del proyecto. Sin embargo, tiene un componente muy especial en la captar en la ejecución todos los datos necesarios para el control de ejecución de obra. Sin embargo, estos softwares son costosos y obviamente requieren, como lo mencionaba anteriormente, requieren una capacitación especial de su personal para que la información que ingresa sea efectivamente la que requerimos en obra y sea fiel y represente la ejecución. De ahí eh, me gusta me gusta el hecho de que la infraestructura vial en Colombia específicamente tenga que adaptarse a los nuevos sistemas que nos impone la tecnología en el mundo. Sistemas como la metodología BIM en infraestructura vial, que no sería el caso que yo quiero, digamos, replicar en el sentido de tratar de que el método sea algo que compita. Por el contrario, el método que planteo es algo que se adhiere a lo que BIM podría recoger como información para brindarlo a todos los interesados del proyecto, en especial, obviamente, a los encargados de la ejecución de obra, porque va a contener datos relevantes sobre el avance de todas las actividades. Entonces, dentro de ese macro que es BIM, la apuesta por sistematizar, por modernizar nuestra captura del dato diario, del el dato base, que es donde realmente salen los números, ¿cierto? Que nosotros canalizamos y llevamos para las actas de cobro y para todos los controles que nosotros hacemos en obra, es, digamos, es un insumo para BIM que podría ser bien utilizado. Por eso lo planteo, ¿cierto? Como un aporte dentro de la problemática que tenemos de la captación de ese dato, pero que no raya de ninguna manera con las nuevas tecnologías que obviamente se están implementando en obra, internacionalmente y nacionalmente. Esto me lleva a proponer una mejora en el seguimiento físico de las obras viales mediante un sistema digital práctico, asequible y estandarizado que reduzca los procesos y aumente la trazabilidad del dato. Y que aumente también, obviamente, la velocidad de análisis de quienes necesitamos esa información. En lugar de estarla procesando, pues, recopilando, pues la procesamos más rápido porque nos llega en tiempo real. Eh, Se justifica por todas las limitaciones que nosotros tenemos en obra de captación manual. Esto, esto genera errores y muchas veces, o la mayoría de veces, demoras. Y de repente poca transparencia ante las entidades que son las que velan porque ejecutemos y reportemos exactamente las cantidades de obra. Su alcance de la propuesta sería la ejecución de proyectos viales, tanto urbanos como rurales, en Colombia, pero utilizando herramientas conocidas, gratuitas, de fácil adopción y que se pueden manejar muy fácil, ¿no? Eh, Obviamente sin incluir programación financiera o una modelación avanzada. Mm, En ese orden de ideas podríamos tener un objetivo general que sería estructurar una metodología práctica que registre y gestione digitalmente el avance de obra para proyectos viales
tanto urbanos como rurales en Colombia, utilizando herramientas colaborativas de uso común que faciliten la organización de estos datos que recopilamos, su trazabilidad y la eficiencia de elaboración de actas y obviamente de la revisión. Igualmente tendríamos unos objetivos específicos iniciales que sería analizar muy bien qué es lo que hacemos manualmente, recolectando esa información y consolidándola, y ese tiempo que nosotros gastamos en eso, eh, mm, de acuerdo a la demora, de acuerdo a la dificultad de tomar esos datos, de llevarlos a feliz término en el sentido de poder contar con ellos ágilmente para tomar decisiones. Y entonces esas dificultades de elaboración y puntos críticos afectarían la trazabilidad y el control del avance. Entonces, en un primer objetivo específico sería analizar ese contexto. Un segundo objetivo específico sería diseñar precisamente ese método estándar de registros digitales para el seguimiento de obras, apoyado en formularios en línea, que más adelante voy a explicar cuáles son, y unas hojas colaborativas que se almacenan centralizadamente y que permiten una captura de datos más eficiente, organizada y interesante sería en tiempo real. Eh, y ya como último objetivo específico sería validar precisamente eh, esa, ese método que se utiliza manualmente versus el método que planteamos. Eh, Mediante una simulación teórica aplicada que se haya realizado en una obra, presentando ejemplos ilustrativos de cómo funcionan esas mediciones, esos soportes fotográficos, topográficos también, porque se puede anexar cualquier tipo de información para la elaboración de reportes, para de esa forma demostrar cómo es su aplicabilidad y los beneficios técnicos que traería seguir esta metodología. Seguidamente quiero mencionar dentro de todo lo que sucede a nivel nacional y algunos antecedentes que tenemos. Eh, Se puede mencionar que se han implementado modelos digitales, lo tocamos hace unas diapositivas atrás. Tenemos software ERP para supervisión, gestión de obra. Sin embargo, en Colombia, muchas entidades no tienen cómo comprar esos software. Persiste una brecha muy importante entre quienes lo utilizan y tienen las capacidades económicas para capacitar a su personal y quienes no cuentan con esa posibilidad económica de implementar eso en sus proyectos o en sus empresas. Las mayorías de entidades municipales tampoco tienen esas ventajas y continuamos en muchas obras con procesos manuales. Estudios señalan que la principal necesidad, digamos, podría no ser el software, sino un método claro y estandarizado y que se pueda replicar para registrar los datos fielmente y en tiempo real para fortalecer la transparencia ante todas las entidades públicas o bien pueden ser privadas para la respectiva ejecución de proyectos. Digamos que el entrar en el diseño metodológico, ¿cierto? De lo que estoy planteando, se estructuraría bajo un enfoque aplicativo. ¿Qué significa? Que llevamos a un piloto dicho modelo para poder ver sus ventajas, ¿cierto? De esto tendríamos unas fases, ¿cierto? Que sería una fase de diagnóstico en los procesos actuales, que es lo que evidenciamos, que las debilidades en trazabilidad y organización y en los tiempos es muy fuerte.
muy aguda en algunas formas porque llega a final de mes y no tenemos consolidados esos datos. Y muchas veces nos toca reorganizar la información, tratar de empezar a escudriñar qué fue lo que pasó, ¿cierto? Entonces nos toma demasiado tiempo. También tendríamos una segunda fase que correspondería al diseño del sistema digital definido unos campos específicos para la obra que queremos realizar o la obra a la cual nos enfrentamos, que sería la estructura base de datos de integración y que los mismos se van a almacenar en una nube. Tenemos una tercera fase de implementación de la herramienta en un proyecto piloto real, ¿cierto? De nuestras experiencias, de nuestra trayectoria para precisamente ver las bondades e ir registrando en tiempo real las actividades que se construyen y obviamente enlazándole toda la información que requerimos para que este dato tenga la fortaleza ante la interventoría y ante el ente contratante, para que finalmente en la última fase se evalúen los resultados comparando tiempos, calidad documental y una eficiencia entre el método tradicional y este nuevo aporte técnico que queremos hacer a nuestros compañeros ingenieros civiles y a empresas constructoras que aún persisten en la utilización de formularios realizados a mano. Este desarrollo de este modelo técnico eh, básicamente lo que hace es una captura digital de datos en campo mediante formularios estructurados que registran una actividad, que registran una ubicación, unas cantidades y que enlazan evidencia fotográfica o de un levantamiento, o sea, puede ser topográfico, y que todo eso vinculado es lo que llevamos a la nube. Esta información eh, se envía automáticamente en una hoja colaborativa que puede ser organizada, manipulada por las personas efectivamente que están designadas en la oficina técnica, ¿cierto? Es accesible en tiempo real, o sea que yo durante el transcurso de la jornada puedo ver cómo poco a poco se va, se va registrando cada una de las actividades que se ejecutan en obra. Esto lo que permite es clasificar registros por fecha, avance, frente de obra, responsables, con su debido soporte para poderlo entregar de manera inmediata a la supervisión, para poder probablemente liberar de manera casi que automática un proceso para darle paso a otro o una aprobación de unas cantidades de obra en tiempo real, porque estaría entregándose por medio de la oficina técnica diariamente estos registros ya que nos llegan de obra. Es un diseño simple, es priorizado, es estandarizado, es de fácil adopción y de fácil manejo en cualquier contexto operativo real que tengamos en obra. Llegamos digamos, al punto crucial y bueno, ¿y cuál es ese sistema, digamos, cierto, conocido, gratis, de fácil, digamos, entendimiento, bajo a capacitación, intuitivo, llamemos, cierto, y que está al alcance de todos? Son unas hojas colaborativas, son unas Google Sheet, ¿cierto? Que no tenemos que pagar por ellas, que están en cualquier momento, que podemos generar y adaptarlas a la obra para poder tener un dato que más adelante quiero mostrarle sus bondades, de cómo esta información nos sirve en todos los ámbitos de la obra, en la ejecución de la obra. Entonces, ¿en qué consiste? Tiene un primer paso que es acceder a Google Forms. Se abre el navegador, se ingresa a Google
Phone y se abre con una cuenta Google. Muy sencillo, hasta ahí no hay nada, digamos, diferente, novedoso. Es entrar a algo que se inicia sesión que todos podemos tener. Eh, Entramos a crear un formulario nuevo que está en blanco, que digamos, nos plantea poder tener un cuestionario y que de esa forma nosotros adaptemos cada una de las situaciones de la obra de ejecución a ese cuestionario, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería? Adicionar preguntas clave que puedan darnos o recopilar el dato que nosotros como técnicos necesitamos en tiempo real. Entonces, ese cuestionario que nosotros los técnicos formulamos, ¿cierto? Y integramos a esa Google Forms, es precisamente el cuestionario que la persona que está encargada de recopilar la información va a resolver de una manera muy sencilla, muy básica y que nos va a poder estandarizar toda la información que nos llega, ¿cierto? Entonces, se trata de formular esa serie de preguntas que sabemos que nos van a recopilar toda la información requerida, ¿cierto? Y ese formulario ese cuestionario que ya surgió, ¿cierto? Es lo que vamos a llevar a evaluar diariamente para para irlo ajustando para que todo el dato que necesitamos esté totalmente consolidado en este modelo. Entonces, avancemos un poquito para yo poderles mostrar, ¿cierto?, de qué forma estos cuestionarios nos facilitan la entrada del dato sin tener que llegar a llenar papelería y nos pueden dar en tiempo real toda la ejecución de la obra. Entonces, aquí podemos observar un modelo muy sencillo. Quiero más adelante hacer la comparación. Cada técnico podría adaptar el formulario según las necesidades de la obra. Aquí vemos un formato, diario de actividades, en el cual se hacen las capturas de acuerdo al formulario que yo creé previamente y de acuerdo a las necesidades de la obra. Por ejemplo, aquí podemos ver subcontratistas, podríamos tener múltiples subcontratistas a los cuales les vamos a aplicar ciertos capítulos de la misma obra para que registremos de manera adecuada qué es lo que ejecutan. También tenemos una entrada de tramos, tenemos una entrada de capítulo del contrato para facilitar el acceso a la información por parte de la persona que está realizando la entrada. Entonces, quiero seguirles mostrando qué otros datos mostrándole qué otros datos se pueden introducir en ese formulario. Por ejemplo, acá vemos el costado o margen donde se está realizando la actividad. Vemos la descripción de la misma. Vemos claramente unas unidades en las cuales se expresa lo que vamos precisamente a diligenciar o a medir. Tenemos específicamente en dónde fue tomado el dato, unas abscisas o una identificación en el caso de obras en la ciudad. ¿Qué otro tipo de información? Mire, tenemos espesores, cantidades, anexar imágenes, esquemas o gráficos o levantamientos topográficos y también observaciones adicionales que quiera hacer la persona que está capturando el dato, ¿cierto? Entonces, de esta forma, se recolectaría por parte de los designados, que podría ser el supervisor, el encargado, el coordinador en obra, el topógrafo, sus auxiliares, ¿cierto? Quienes estén de alguna manera conectados con esa captura de esa información relevante, pero mediante esta facilidad que es las hojas colaborativas, Google Sheet,
donde yo ya he generado un formulario previo y lo pondría a actuar en la obra para ir ajustando, ¿cierto? Y que ese dato esté totalmente consolidado para cada uno de los actores. Ya vayamos pensando en que podríamos estar hablando de una obra que tiene muchas actividades, puede ser una obra muy larga, muy extensa, y que cada persona, desde su rol y en su ubicación y desde digamos, su control, puede estar enviando información. Ahí ya estamos hablando de varios colaboradores, de muchos tramos, podría ser muchas actividades, muchos subcontratistas y a su vez también alguna parte administrativa que esté también enviando datos acerca del material que nos está llegando ahora. Entonces mire que ya empieza a verse un panorama de lo que puede hacer un simple cuestionario, ¿cierto? Algo muy sencillo, muy fácil, pero obviamente capturado en tiempo real, ¿cierto? Con su correspondiente foto, con su correspondiente información o soporte. Podría ser una cartera topográfica que se le tome una fotografía donde sea relevante las dimensiones de esa captura. Continuamos un poco acerca del cuestionario y ya verán cómo vamos aumentando, digamos, percibiendo mejor las bondades de hacerlo de esta forma. Acá quiero mostrar otra forma de hacer el cuestionario. Acá lo llamaron bitácora, ¿cierto? En el piloto. Y vemos bien que describen los frentes de obra y los coloca solo con una simple selección, ¿cierto? Una selección múltiple en la cual yo pongo dónde estoy, ¿cierto? Y pongo otros datos relevantes de esa captura del dato. Coloco el capítulo, coloco otra información que obviamente esté enlazada con lo que yo quiero transmitir, obviamente para llevarlo a los soportes y obviamente a las actas de cobro. Entonces, este modelo técnico se va desarrollando poco a poco en el plan piloto para irlo ajustando a cada una de la información relevante que yo quiero capturar. Como usted puede apreciar, también tenemos el costado, el material que se utilizó, también es una selección. Habría una opción para, si de alguna forma llegásemos a presentar otro tipo de material, pues se pueda obviamente capturar ese dato. Así sucesivamente, vamos obteniendo y vamos puliendo de alguna forma cada uno de las aristas o de las actividades que yo quiero hacer y registrar, ¿cierto? Obviamente ese personal que está captando muchas veces como encargado, como supervisor, no tiene la totalidad de las actividades contractuales. Si yo hago una pequeña referencia acerca de las actividades que pueda tener el IDU en una obra de infraestructura vial, como en la malla vial de Bogotá, como lo puede ser la avenida Boyacá, como lo puede ser eh, otra vía, ¿cierto? Cualquier otra. La cantidad de datos o la cantidad de ítems que podría contener este presupuesto, digamos que desbordaría, digamos, la capacidad, llamemos mental, de poder consolidar de manera eficiente qué ítem es en el que debo registrar esa información, llevando así que el formulario que se hace manual quedaría, digamos, en, digamos, en la nube, ¿cierto? Digamos, en el aire, llamemos, porque no se consolida efectivamente por nombre dónde es que yo quiero hacer el registro de ese dato. De aquí la importancia de que el formulario se ajuste precisamente a ese presupuesto y que consolide efectivamente los datos que yo requiero de obra y que la persona obviamente navegue dentro de ese formulario para que eficientemente haga los registros. Obviamente el registro al enviarlo
y llegar en tiempo real a la oficina técnica, y es donde las personas o nosotros, en el caso mío de ingeniero, superviso y voy identificando de acuerdo a mi cronograma, de acuerdo eh, a mi personal, porque yo ubico el personal en la obra estratégicamente, ¿cierto? Voy controlando de cierta forma de dónde está llegando ese dato, de qué forma lo está presentando, ¿cierto? Por, y por si acaso se está cometiendo alguna arbitrariedad, o sea, algo errado. Entonces eso me permite a mí llevar esa trazabilidad, ese orden de cómo poco a poco va avanzando por tramos, por actividades, y obviamente eso me va a dar la pauta para hacer las liberaciones específicamente en tiempo real y con la interventoría, porque voy entregando ya constancia, ya soporte diario de lo que está ocurriendo directamente en obra. No estoy esperando a que llegue la hoja para poderla a los 2 días, 3 días, entregar interventoría y decir que una actividad se realizó días atrás y que por favor demos la viabilidad, la liberación, eh, precisamente de esos materiales o precisamente del seguimiento o empalme de una liberación. Entonces, en ese orden de ideas, ya vemos cómo el formulario, porque precisamente es una de las ventajas de utilizar este método, el formulario me envía a mí adicionalmente, si yo accedo a esto que les voy a mostrar, me envía a mí una estadística y eso ayuda mucho precisamente a comprender cómo va evolucionando la obra y a evaluar qué está sucediendo en obra. Entonces aquí podemos ver consolidado actividades, podemos ver consolidado horas de ejecución, podemos ver consolidadas fotografías que sean relevantes y que se ha hecho el registro. Quiero seguirles mostrando y mire cómo la información se vuelve mucho más densa, ¿cierto? A medida que yo avanzo en la hoja colaborativa, ella me arroja más información que es relevante y que sería de juicio para yo saber qué está sucediendo precisamente en obra y poder hablar de cómo se hace el registro, de cuáles son las actividades más importantes que se han dado en el transcurso de un tiempo o de otro sinnúmero de cuestionamientos que podrían hacerse con el personal técnico en una oficina técnica de cómo se ha ido desarrollando la obra. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que el responsable del frente ha hecho un número de registros, ¿cierto? Vemos que por ubicación se ha hecho un número de registros, ubicación de los diferentes frentes de obra. Vemos también qué actividades, ¿cierto? Se les ha hecho un mayor número de registros y así en, en diferentes tipos de evaluaciones yo puedo tomar decisiones y puedo identificar qué es lo que está sucediendo en obra. Miremos más adelante qué otro tipo de información, qué otro tipo de gráficos me podría ofrecer estas hojas colaborativas y esta información, vuelvo y repito, gratuita, basada en un formulario que me permite a mí visualizar el panorama de la obra. Aquí vemos por capítulos todos los registros, y él los evalúa por porcentaje, todos los registros que le hacen los inspectores o los encargados de cada una de esas actividades. Entonces yo puedo evaluarlo por tramos, puedo tener acá mis entradas, puedo ver en qué costado se está trabajando o efectivamente estamos teniendo el mayor flujo de obra, ¿cierto? Y podría fácilmente responderle a un cuestionamiento de interventoría que dónde tenemos el mayor flujo de obra y por qué podríamos dejar o conocer por qué dejamos de lado un espacio, ¿cierto? Que probablemente está dentro del cronograma, pero que no se le ha hecho lo suficiente
en cuanto a ejecución. Precisamente podríamos notar la diferencia en el número de registros porque obviamente no se está dando ningún progreso en la actividad y podíamos tomar automáticamente la decisión de, señores, vamos a involucrar otro grupo, ¿cierto? Otra maquinaria, otro supervisor para que ingrese y empiece a aumentar ese número de registros que nos daría garantía de que sí estamos ejecutando obra, ¿cierto? En ese sector debido a ese dato consolidado que nosotros vamos obteniendo. Entonces, de esa manera también podemos tener control acerca de dónde estamos interviniendo en este caso, estamos hablando de la ciudad de Bogotá, de una intervención que se hizo en la avenida Murillo eh, y con Murcon, ¿cierto? Es un consorcio, Murcia y con Crescol. eh, Estábamos interviniendo y acá tenemos las diferentes ID o PKs donde obviamente se está realizando obra, ¿cierto? Entonces es una forma de mostrar el dato y de poder tener discusión acerca de cómo se está realizando la obra. ¿Qué adicionalmente tienen estos formularios? Que yo puedo amarrar, ¿cierto? Puedo añadir, puedo montar sobre ese dato toda la información que yo crea relevante para soportar ese dato. Entonces ahí están las fotografías, ¿cierto? Que dan a evidencia de la información que yo estoy captando y también podrían ser otro tipo de información como una cartera, como de una liberación, que ya vamos a ver en una fotografía, por ejemplo, una liberación básica por densidades, una liberación de tubería por, obviamente, presión, ¿cierto? Que no tengamos fugas. Entonces, toda esa información va a ir enlazada precisamente cuando yo envío el dato, esa información va a estar ahí, presente, va a estar amarrada y eso me va a servir para que en tiempo real y con una trazabilidad segura yo sepa qué es lo que está sucediendo en obra. Y obviamente tener control, ¿cierto? Porque al ser una obra tan extensa, con tantos capítulos, con tanto personal, se hace compleja. Entonces, imagínense, llevar eso manualmente es muy difícil. Hay empresas, vuelvo y repito, que no cuentan con esos softwares ERP y que este modelo técnico les facilitaría la forma de ejecución, la forma de llevar el dato y obviamente la tranquilidad de ser transparentes y de llevar la información a la entidad y a la interventoría para que de una manera ágil y expedita se le haga el pago de las actas. Entonces continúo analizando me gustaría acá mostrar algunas fotografías de las actividades relevantes y cómo se captura y cómo este dato posteriormente ahorita lo mostramos, se va registrando y en tiempo real va llegando a la oficina técnica por la hoja colaborativa o por obviamente la subida del cuestionario que realiza el inspector o el encargado. Acá vemos también otro tipo de captura. Acá, digamos que ya sería una liberación, que también dentro del formulario tenemos el apartado que nos da cuenta de estos aspectos diferentes al registro de avance, sería el de validación para una liberación de un material, ¿cierto? Y que en determinado caso sería inmediato al llegar a ese registro, su impresión, obviamente ese registro del dato ya en una impresión y expeditamente poderlo llevar a interventoría al final de la jornada y entregar el paquete de lo que ha sucedido en obra para que inmediatamente el interventor, que es conocedor también de los datos que le aporta su personal, vaya autorizando y vaya liquidando, vaya cerrando cada ejecución o cada actividad que está sucediendo en obra. Inmediatamente, no una semana después, no un día después, no 3 días después, ya que no se acuerda, que se hizo, que no se hizo, que se planteó, que no se planteó, que eso está mal. No,
en tiempo real. Estamos recibiendo esa información y lo que hacemos es consolidarla, verificarla, chequearla por oficina técnica y una vez sacar el paquete y decir, mire, ejecución día, liberaciones, actividades, acumular cantidades de obra que se están ejecutando y todos tener precisamente esa trazabilidad y ese seguimiento de obra. Veamos otras fotografías rápidamente. Acá el registro, que es muy oportuno, precisamente para registrar la hora de inicio y hora final de probablemente algún drenaje que se tenga que hacer y que obviamente la interventoría nos estaría pagando. Entonces es muy importante el registro fotográfico, la hora de inicio, la hora final de esa actividad, ¿cierto? Para poder tener soporte de lo realizado en obra. Veamos otro ejemplo. Aquí un subcontratista, ¿cierto? Está realizando su obra y efectivamente también se captura el dato por parte del encargado en tiempo real y nos está llegando la información específicamente de qué es lo que se está realizando en ese momento en obra. Acá, espacio público. Espacio público, como ustedes bien saben, es un manejo muy importante debido al gasto, como usted sabe, es un manejo muy importante debido al gasto del material. Ese material no llega directamente muchas veces al almacén, sino que se redirige después de hacer una documentación, ese, ese camión, ese transporte se redirige directamente al punto donde yo necesito ese material. Entonces, precisamente, el cuestionario también da cuenta de qué llega específicamente al sitio para yo tener esa trazabilidad y obviamente hacer el seguimiento a la APU del material que le llega, ¿cierto? De qué es lo que se gasta y de cuál sería su rendimiento en obra, de cuánto, por ejemplo, en el caso de estos adoquines, obviamente saber qué área involucra para hacerle el seguimiento al subcontratista o directamente a la obra para tener la trazabilidad de en dónde ubico ese material, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde a dónde lo necesito? Y específicamente el formulario también nos proporciona esa facilidad de ese control de la llegada de material a obra, tubería de diferentes tipos, PVC, concreto, eh, estos materiales para urbanismo, esos adoquines, esos bordillos de diferentes clases y formas, cemento, acero y diferente tipo de material que llega después de una validación por parte del almacén, porque no tendríamos almacén para tanto, pero sí una distribución real en obra y precisamente el registro, cuándo llegó, cuánto llegó y para qué se va a emplear en el área, con las observaciones de la persona encargada en esa distribución que hacemos en todo el proyecto. Sigamos con otra fotografía. Acá un subcontratista está haciendo un trabajo de empalme de tubería de agua potable, ¿cierto? Entonces está trabajando, se hace el registro adecuado de la actividad, de qué elementos utilizó, de cualquier observación, y de cualquier otra cosa que se presente en obra. Entonces, específicamente, aquí vamos de la mano con el formulario, haciendo el respectivo registro digital, tiempo real, llevando esa información a la oficina técnica, quien es quien probablemente cuando se termine o se culmine el mismo día ese empalme, tendrá toda la capacidad para sacar ese dato prácticamente en caliente a la interventoría para que sea validado de que se ejecutó, que queda liberado, ¿cierto? Que se hizo adecuadamente de forma técnica, cumple todo el estándar que nos pide la normatividad y queda completamente consolidado de que se ejecutó eso o esa actividad. Y vemos otra información, habíamos tocado el ejemplo de que también adicionalmente, si necesitamos justificar unas dimensiones, unas medidas, una supervisión, podemos anexar carteras topográficas o cualquier otra evidencia que justifique, que soporte el dato que va llegando de manera digital por medio de internet, esa hoja colaborativa que podrá acceder las personas interesadas.
Acá también vemos otro registro, ¿cierto? En el cual la excavadora hace un movimiento, ¿cierto? Estos registros, vuelvo y repito, son los que se llevan en el formulario que anteriormente les mostré y que específicamente dan cuenta de cada una de las actividades y cualquier movimiento que se hace por parte de los, digamos, de las máquinas, de los empleados y que todo esto es susceptible de cobro. Llevar el registro es muy importante porque cada movimiento, cada peso cuenta y obviamente tenemos que hacer ese control estricto sobre lo que se mueve en obra. Entonces esto nos permite abolir eso en formulario manual y efectivamente mandar esto a la oficina técnica y poder irle haciendo el seguimiento. Mire lo que está sucediendo. No estoy necesitando BIM, no estoy necesitando digamos, una tecnología avanzada. No estoy necesitando, digamos, un software ERP para registrar horas máquina, volquetas que llegan, material que moví para que obviamente vaya alimentándose el modelo que me va a sacar el acta, sino que lo hacemos de una forma digitalizada, estandarizada, ¿cierto? Conocida, gratis, de fácil acceso, que tenemos todas a la mano en cualquier proyecto y que podemos implementar desde pequeños hasta grandes proyectos rurales o en la ciudad. Podemos implementar esto para un buen control de nuestras obras. Miremos otras fotografías rápidamente. Personal de apoyo, muy importante la topografía porque específicamente tienen, digamos, la información y obviamente son uno de los principales actores de captura y de llenado de estos formularios para que nos lleguen una información muy precisa en tiempo real. Acá tenemos otro tipo de actividad que ejecutamos en obra. Mire la importancia de llevar esas cantidades en tiempo real. Es mucha información. Entonces, este manejo de excavación, de tener en cuenta el drenaje que se presenta en obra y todo, digamos, esa actividad hormiga, ¿cierto? A la cual de repente yo le pierdo la vista porque se retrasa, porque no le tengo la trazabilidad y ese es el gasto que se me está multiplicando diariamente si yo no lo tengo en cuenta para poderlo llevar a cobrar, si efectivamente ese es el hecho, y que efectivamente yo no esté perdiendo plata en obra, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un buen proceso, una buena captación del dato, yo puedo llevar esa información muy rápidamente de interventoría y estar pidiendo el aval, la firma, la, digamos, el cruce de cuentas, llamemos, ¿cierto? La consolidación de esa información y la validación para que posteriormente, con todo eso validado diariamente, automáticamente tengamos un informe completo de acta con su formato inmediatamente al finalizar el mes y estar radicando esto ante la entidad para el respectivo el cobro del acta. Mira qué interesante. Primero veíamos unos formularios por allá como muy en blanco, muy básicos, muy sencillos, y uno diría, pues no se le ve mucha técnica, pero miremos ahora. Esto es la consolidación precisamente del dato. Y mire esta información tan valiosa, ¿cierto? Tan organizada, tan específica, tan bien lograda, que nos hace tener certeza de lo que está sucediendo en obra. Y obviamente nos hace evaluarla, nos hace saber qué está ocurriendo, cómo está enlazado cada una de las actividades y qué está sucediendo por tramos. Mire que este es un pequeño, digamos, tramo o esbozo de lo que está sucediendo en toda una, supongamos, 5 kilómetros, 3 kilómetros de obra, doble calzada, con múltiples actividades. Entonces, poder clasificar este material, poder juzgarlo, eh, enmarcarlo, cuantificarlo, llevarlo, manipularlo, está digitalizado, nos pone en un nivel
digamos, el que tiene la información tiene el saber, ¿cierto? Porque la tiene real, porque la tiene calientica, la tiene lista para entregar. Entonces eso nos pone a un nivel muy alto en el sentido de poder estar muy certeros de lo que es lo que vamos a cobrar, cuándo lo vamos a cobrar y que el interventor obviamente nos dé ese aval, ¿no? Miremos acá qué más información nos trae esta hoja. Miremos que toda la información muy relevante, ¿cierto? De las actividades y todos sus datos, ubicaciones, observaciones, cantidades, largo, ancho, qué tipo de actividad, dónde y su descripción. Toda esa exactitud es la que necesitamos evidentemente para poder realizar un buen trabajo. Entonces, miremos, vuelvo y repito, esos formularios tan, digamos, tan sencillos, tan básicos, tan naturales, porque pues obviamente eh, eh, son los que van a alimentar este modelo. Pero ya cuando vemos que la información llega, vemos un insumo muy bueno, muy de calidad, que podemos utilizar muy a nuestro favor para llevar el control de la obra. Acá ya el dato ha sido consolidado, ya ha sido verificado, ya ha sido analizado, ya ha sido, digamos, transformado y depurado para nosotros poder presentar algo muy certero a la interventoría, ¿cierto? Para que no haya duda y no haya, digamos, alguna ambigüedad, ¿cierto? Ya ha sido tratado el dato. Mire que después de que ha sido tratado el dato, yo estoy en plena capacidad de exportar, ¿cierto? Dichas actividades muy bien, digamos, con su ítem, con sus unidades, obviamente con su precio, ¿cierto? Podemos tener muy certero y básicamente al terminar podemos hacer cualquier corte. El día que se requiere el corte, no hay espera y podemos entregarle a sus contratistas, a la entidad, actas parciales o totales de lo que se realiza en obra. Entonces, eso nos lleva a pensar de que evidentemente esto tiene ventajas superiores sobre cualquier método básico, digamos, vuelvo y repito, es gratis, es fácil de hacer, ¿cierto? Solo hay que ser ordenado, saber formular y obtener lo que nosotros requerimos para llevar el control de obra. Entonces, muy fácil, podemos hacer esas liquidaciones de obra, evitándonos dolores de cabeza cuando llega el mes para estar organizando datos o para estar perdiendo el tiempo, otra vez tratando de maquinar qué fue lo que ocurrió en obra, tratando de ver las liberaciones, tratando de otra vez organizar lo que debió estar organizado desde un principio. Entonces esto nos da ventajas sustanciales. Entramos a la evaluación y ya lo venía comentando. La metodología fue aplicada a un proyecto piloto, ¿cierto? Ahí veíamos algunas actividades logradas, donde precisamente hicimos la comparación, cómo nos iba a funcionar este tipo de, de metodología, ¿cierto? Afortunadamente vimos todas las ventajas, ¿cierto? Referentes al tiempo, referentes a la calidad del dato, referentes a llevar ese cobro efectivo a la interventoría, a los soportes, ¿cierto? A la toma de decisiones según lo que íbamos ejecutando en obra. Entonces, esto mostró una reducción significativa y eso significa, sin lugar a dudas, economía en obra. Es dinero que dejo de perder, de gastar, porque tengo la información en tiempo real y que efectivamente estoy detrás de cada actividad y que me quede el registro claro y oportuno para que todo obviamente camine y funcione dentro de la obra.
se disminuyen los errores, porque obviamente cuando el dato se capta es donde yo puedo juzgarlo, porque debe tener consistencia, debe estar alineado con lo que se está haciendo. Y es fácil de verificar porque todo tiene una dimensión y la oficina técnica cuenta, obviamente, con toda la información técnica de lo que debe contener el dato y hace la comparación a medida que va llegando. Tenemos unos anchos definidos, tenemos unos espesores por estructura definidos, tenemos unas calidades definidas en lo que hacemos, ¿cierto? Tipos de concreto, calidades de la subbase, calidades de la base, calidades del mismo asfalto, y que obviamente deben ser consistentes con lo que registra el encargado o quien registra el dato, de acuerdo al nivel que le corresponda. Entonces la oficina técnica tiene obviamente el control de ese dato automáticamente. Venga, acá hubo un sobreancho, acá hubo una mayor excavación de la que muestra el diseño, o acá hubo un material que llegó a una zona donde no debió haber llegado y donde no se programó por parte del residente de obra o de la dirección o de la oficina técnica llegar a ese tipo de material porque ahí no se puede emplear o no se debe emplear porque no juega en ese tramo, ¿cierto? Entonces, digamos que esto nos está dando el camino, la forma de cómo poder llevar la obra. Y obviamente esa trazabilidad que les mostré, porque yo tengo la estadística, tengo, tengo muchos ojos en obra, tengo el registro real y eso me permite a mí, vuelvo y repito, llevar eso rápidamente, expeditamente a la interventoría para que ellos que también estuvieron en obra den su aval automático o hagan la observación directamente en tiempo casi real al final de la jornada, hagan la observación de qué pudo haber sucedido, si hubo algún, alguna, alguna falla o algo que ellos tengan que mencionar. Entonces, evidentemente, esto disminuye errores, mejora la transcripción, mejora la organización, la pérdida de tiempo desaparece, ¿cierto? Porque yo estoy es concentrado en verificar y llevar mi obra más rápidamente, ¿cierto? Más control. Y no esperar que el dato me llegue posterior para poder decir qué es lo que está sucediendo en obra. Los resultados acerca de esto confirmaron que esto es funcional. No hay ningún inconveniente. Se puede realizar, ¿cierto? No se necesita una capacitación larga. Manejar un celular, que me llegue la hoja colaborativa o llamemos en este caso el cuestionario para yo, evidentemente, paso a paso, llenarlo, evidentemente, y enviarlo antes de que finalice la jornada en tiempo real de lo que está sucediendo en obra y obviamente nosotros en la oficina está recibiendo esta información. Entonces eso aporta eficiencia, aporta transparencia porque si quiero, viene una entidad, ¿cierto? Viene el supervisor, viene el interventor, viene una, llamemos, IA, ¿cierto? Y se acerca y quiere verificar la información. Ahí está, consolidada, total, no parcial, total, ¿cierto? Y yo tengo el control sobre quienes entregan esa información. Entonces, esto nos permite una ejecución, obviamente, con mayores expectativas, de no quedarnos en el registro del dato y que todo funcione. Ya por último, conclusiones. La digitalización, venga donde venga, es supremamente importante. Debemos tratar de suspender, ¿cierto?, el registro manual, porque obviamente eso nos va a llevar a tener ventajas. Vuelvo y repito, quien tiene la información tiene el poder en obra porque sabe y ha sabido consolidar la información de una manera tal que puede presentarla en cualquier momento y ante cualquier entidad para resolver cualquier tema contractual, ¿cierto?
Obviamente lo que nos interesa es hacer ese seguimiento para que la obra obviamente tenga los recursos, se le pague lo que está ejecutando y tengamos control sobre las calidades de todo lo que se presenta en obra. Entonces, la trazabilidad es fundamental y la calidad del documento es fundamental. Eh, Insisto, tiempo real, asociado con evidencia fotográfica, topográfica o de otra índole que soporten ese dato y que todo está en un mismo punto, consolidado en una nube, donde todos podemos acceder, donde todos podemos resolver, donde todos tenemos esa información y podemos visualizarla, clasificarla, digamos, procesarla para llevarla inmediatamente a lo que queremos. Reducción de errores en la captación de los datos, ahorro administrativo. Mire, eso es fundamental, tener varias personas tratando de procesar esa información en hojas, transcribirla, los errores que de eso se derivan, pues yo me estoy ahorrando ese paso, estoy llevando el dato a otro nivel y obviamente eso me va a facilitar la vida para yo hacer una supervisión mucho más efectiva y mucho más técnica, porque ya tengo todo, tengo el insumo, lo tengo en información en el computador y puedo manejarla de la forma en que yo requiero. Obviamente hay una pequeña capacitación, ¿cierto? En el sentido de que cuando se enfrenta culturalmente a captar el dato de otra forma, quizás hay un pequeño rechazo. Pero cuando se ven las bondades en el sentido de la facilidad, porque a todos nos gusta manejar el celular, es algo muy, muy fácil. Nosotros andamos con el celular para arriba y para abajo. Es muy fácil capturar el dato y ordenadamente. Y eso le facilita a la persona no estar sentada tratando de escribir, de pasar toda la información que no pudo redactar de forma conveniente, porque muchas veces redactamos rápido, porque dejamos daticos que ya manejamos con la memoria, ¿cierto? A ver, más tarde me acuerdo a las 4 de la tarde a ver cuál fue el datico que me complementa el informe, olvida la actividad, de pronto no tengo el nombre exacto y registro lo que no es, ¿cierto? Entonces, eso nos facilita la vida. Entonces, recomendación, capacitar al personal fácilmente en el manejo de esa herramienta gratuita, estandarizar, ¿cierto? El sistema para que capte cada cosa que yo quiero relevante para mi presupuesto, para que todo el dato me llegue, ¿cierto? Entonces, me corresponde como técnico, digamos, involucrar, ¿cierto? En un buen cuestionario, todos esos detallitos que van efectivamente a captar el dato y que a mí no me va a faltar ningún tipo de información. Y tengo la oportunidad de pulir ese cuestionario. Por eso tengo que dejar algunas preguntas abiertas, porque precisamente si necesito en alguna observación, en algo adicional que se tenga que captar, ahí queda registrado. Y yo con ese registro lo que hago es involucrarlo posteriormente fácilmente porque modifico mi cuestionario específicamente en eso que sucedió, que no se tenía previsto o que no se analizó, pero que posteriormente va a estar involucrado y que subsana totalmente qué datos requiero para soportar precisamente la actividad o algo adicional que se dio dentro de la ejecución. Evaluar la integración con la planificación, el control de productividad y replicar en proyectos urbanos y rurales. Mira, en mi experiencia, vuelvo y repito, no todos tienen la oportunidad de contar con software especializado, ERP, de control, de llevar el número de horas hasta de volqueta. No todos. Pero básicamente, esta forma de captar que, que surgió de una manera digamos, espontánea en obra, ¿cierto? Debido a específicamente esa dificultad que se tenía de contar con toda la información en tiempo real, lo que se requiere, no esperar, manejarla diario. Esto nos llevó a otro nivel en la obra, a otro manejo de información, a otro control y tiene unas bondades excepcionales.
nosotros hacíamos unos recorridos con dron para tratar de capturar la mayor cantidad de información adicional que pudiera haberse perdido dentro de los formularios, ¿cierto? Para soportar aún más la capacidad que tenía la obra de no dejar nada al azar, o sea, que todo estuviera completamente barrido. Entonces, adicional, ese dron hace unos sobrevuelos, ¿cierto? Donde nosotros en áreas verificamos efectivamente el cumplimiento y obviamente eso nos permitiría también soportar el manejo de esta metodología. Entonces, como decíamos en un principio, esto no raya, no está en contra de nuevas tecnologías, no está yéndose por otro lado, sino que está permitiendo que nosotros actuemos ya congruentemente, ya adaptándonos a nuevas tecnologías, porque esto se puede adaptar. BIM es todo un conglomerado de información de diferentes tipos y esto no estaría por fuera. Desde una cartera, desde un informe captado de esta forma, desde una fotografía, desde todo lo que podemos hacer en obra, eso llega podría llegar al sistema BIM. Específicamente se podría consolidar esa información. Yo analizo que esto específicamente me ha traído beneficios en cuanto al manejo de obra. Y vuelvo y repito, fue una cosa que salió espontánea en obra porque precisamente la captura del dato nos ha llevado a tomar unos tiempos adicionales, trasnochos, tratando de consolidar un acta, de indagar qué fue lo que pasó y por qué no se hizo el registro efectivo de la información. Entonces, eh, quiero que esta información, de esta forma de hacer las cosas, obviamente pueda servirle a otros compañeros, ingenieros civiles, que, digamos, de alguna forma no han visto o utilizan de otra forma estos formularios. Específicamente, nació la idea sencilla de que los ingenieros mecánicos, para poder hacer el registro de la trazabilidad mecánica de los equipos, hacían unos pequeños formularios en los cuales involucraban los orómetros, los kilómetros recorridos, los cambios de aceite, de llantas, cualquier observación sobre la maquinaria, en lugar de hacerlo en unos registros manuales. Entonces, el ver esto y verle las bondades y adaptarlo a nuestro campo ha traído, obviamente, también los beneficios a los ingenieros civiles, ¿cierto? En obra. Entonces, automáticamente lo que pensamos, tanto siendo directores residentes y llevando el control de registro de obra, venga, tenemos que llevar esto para que nos facilite la vida, obviamente, para que seamos más ágiles, para que seamos efectivos realizando nuestra labor, que obviamente depende de la captura del dato. Muchas veces ejecutamos muy bien, pero al momento de cobrar tenemos muchas dificultades porque no existe la información real y mucho menos en un tiempo inmediato, expedito. Entonces, con esto finalizo la exposición. Espero que pues haya sido muy, pues que se haya entendido, ¿cierto? Y muchas gracias, ingeniera, y gusto saludarla y hasta luego, ingeniera, muy amable. Cualquier cosa, pues le voy a dejar esto en el correo electrónico para que pueda usted observar en lo que he trabajado. Muchas gracias, ingeniera. Hasta luego.